Soy Félix Alberto Galván Canchén, antropólogo de profesión, y es muy grato para mí saludarles y darles la bienvenida a cada uno de ustedes, jóvenes estudiantes, al inicio del ciclo 2 2016, en el cual desarrollaremos el módulo de antropología. Este nos reúne a todos a fin de compartir nuevas experiencias dentro de un contexto universitario de dedicación, exigencia y satisfacción. El curso se propone orientar en la comprensión y el conocimiento de las distintas vertientes de la antropología y su relación con su contexto profesional, incidiendo en la importancia de la naturaleza socioeconómica de los grupos y comunidades humanas. Sesión 6. Los dilemas del desarrollo. Antropología y desarrollo en el Perú. Objetivo: distinguir las fuentes históricas de la identidad cultural de la nación, recopilando informaciones relevantes de los diferentes pueblos del Valle del Mántaro, para tener un mejor aprendizaje. Introducción. Desde sus comienzos, la antropología no ha cesado de darnos una lección de gran importancia, y tan vital como lo fue en el siglo XIX lo es hoy en día, si bien con aspectos profundamente distintos. La profunda historicidad de todos los modelos sociales y el carácter arbitrario de todos los órdenes culturales. Habiéndosele asignado el estudio de los salvajes y de los primitivos en la división del trabajo intelectual que tuvo lugar al principio de la era moderna, la antropología ha mantenido no obstante su condición de instrumento de crítica y de cuestionamiento de aquello que se daba por supuesto y establecido. La antropología del desarrollo es la rama de la antropología aplicada que centra su atención en el estudio de los conflictos sociales y la dimensión cultural del desarrollo económico. Los antropólogos del desarrollo no solo llevan a cabo políticas planificadas por otros, también planifican y guían la política. Antropología del desarrollo, campo que examina las dimensiones socioculturales del desarrollo económico. Equidad creciente, reducción en la pobreza absoluta, con una distribución más equitativa de la riqueza. Pocos procesos históricos han propiciado esta situación paradójica en la que parece haber encallado la antropología, a la vez que se halla inextricablemente unida al dominio epistemológico e histórico occidental. Contiene un principio radical de crítica de sí misma, tanto como lo ha hecho el proceso de desarrollo. Permítasenos definir el desarrollo, de momento, tal y como se entendía inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. El proceso dirigido a preparar el terreno para reproducir en la mayor parte de Asia, África y América Latina las condiciones que se suponía que caracterizaban a las naciones económicamente más avanzadas del mundo: industrialización, alta tasa de urbanización y de educación, tecnificación de la agricultura y adopción generalizada de los valores y principios de la modernidad, incluyendo formas concretas de orden, de racionalidad y de actitud individual. Definido de este modo, el desarrollo conlleva simultáneamente el reconocimiento y la negación de la diferencia. Mientras que a los habitantes del tercer mundo se les considera diferentes, el desarrollo es precisamente el mecanismo a través del cual esta diferencia deberá ser eliminada. El hecho de que esta dinámica de reconocimiento y desaprobación de la diferencia se repita inacabablemente en cada nuevo plano, en cada nueva estrategia de desarrollo, no solo es un reflejo del fracaso del desarrollo en cumplir sus promesas, sino un rasgo esencial de todo el concepto de desarrollo en sí mismo. Si el fenómeno colonial determinó la estructura de poder dentro de la cual se desarrolló la antropología, el fenómeno del desarrollo ha proporcionado a su vez el marco general para la formación de la antropología contemporánea. Solo recientemente la antropología ha empezado a tratar de explicar este hecho. Los antropólogos se han mostrado por regla general muy ambivalentes respecto al desarrollo. En años recientes, se ha considerado casi axiomático entre los antropólogos que el desarrollo constituye un concepto problemático y que a menudo conlleva un cierto grado de intromisión. Este punto de vista es aceptado por parte de especialistas y estudiosos en todo el arco del espectro académico y político. El último decenio, como veremos, ha sido testigo de un debate muy activo y fecundo sobre este tema. Como resultado tenemos una comprensión más matizada de la naturaleza del desarrollo y sus modos de funcionar, incluso si la relación entre antropología y desarrollo continúa provocando debates apasionados.
No obstante, mientras que la ecuación antropología-desarrollo se entiende y se aborda desde puntos de vista muy distintos, es posible distinguir, al final del decenio de los 90, dos grandes corrientes de pensamiento. Aquella que favorece un compromiso activo con las instituciones que fomentan el desarrollo en favor de los pobres, con el objetivo de transformar la práctica del desarrollo desde dentro, y aquella que prescribe el distanciamiento y la crítica radical del desarrollo institucionalizado. El trabajo de los antropólogos que trabajan en el campo autodefinido de antropología para el desarrollo, es decir, tanto aquellos que trabajan dentro de las instituciones para el fomento del desarrollo como en los departamentos de antropología preparando a los alumnos que habrán de trabajar como antropólogos en los proyectos de desarrollo. Esboza una crítica del desarrollo y de la antropología para el desarrollo tal como se viene elaborando desde finales de los 80 por parte de un número creciente de antropólogos inspirados en teorías y metodologías postestructuralistas. Nos referiremos a esta crítica con la expresión antropología del desarrollo. Resultará obvio que la antropología para el desarrollo y la antropología del desarrollo tienen su origen en teorías contrapuestas de la realidad social, una, basada principalmente en las teorías establecidas sobre cultura y economía política. La otra, sobre formas relativamente nuevas de análisis que dan prioridad al lenguaje y al significado, cada una de ellas sus correspondientes recetas contrapuestas para la intervención práctica y política. Algunas de las distintas estrategias posibles para salir del atolladero creado por estas dos posiciones, a partir del trabajo de varios antropólogos que parecen experimentar con modos creativos de articular la teoría y la práctica antropológica en el campo del desarrollo. Estos autores pueden considerarse, por consiguiente, artífices de una poderosa teoría de la práctica para la antropología en general. Amplía este análisis con un debate en torno a los requisitos de una antropología de la globalización y del postdesarrollo. Estrategias para la innovación, subdiferenciación, ver a los países menos desarrollados como iguales. Se ignora la diversidad cultural. Sobre innovación, tratar de lograr demasiado cambio. ¿Puede la antropología zafarse de este atolladero a la que parecen haberla conducido los determinantes históricos tanto intrínsecos a ella como imputables al desarrollo? Para formularlo con las mismas palabras de dos de los académicos a quien nos referiremos, la antropología se halla irremediablemente comprometida por su implicación en el desarrollo general. ¿O pueden los antropólogos ofrecer una alternativa viable a los paradigmas dominantes del desarrollo? Esta cuestión está siendo formulada de modo prometedor por parte de un grupo cada vez más numeroso de antropólogos que intentan hallar el camino entre la antropología para el desarrollo y la antropología del desarrollo, lanzándose a una tarea que todos los antropólogos implicados en temas de desarrollo parecen compartir: contribuir a un futuro mejor comprometiéndose con los temas candentes actuales, desde la pobreza y la destrucción del medio ambiente hasta la dominación por motivos de clase, sexo y raza, y apoyando al mismo tiempo una política progresista de afirmación cultural en medio de las poderosas tendencias globalizadoras. En el proceso de definir una práctica alternativa, estos antropólogos están replanteándose las mismas nociones de antropología académica y aplicada, convirtiendo la distinción entre antropología para el desarrollo y antropología del desarrollo en una cuestión de nuevo problemática y quizás obsoleta. Nos encontramos con Alejandro Díez, coordinador de posgrado de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica del Perú. En esta oportunidad quisiéramos que nos comente o nos aclare algunas cosas en relación al convenio 169, donde se habla del reconocimiento a los pueblos indígenas.
Sin embargo, en el común de la gente hablamos de comunidades indígenas, hablamos de comunidades campesinas, hablamos de pueblos originarios, hablamos de poblaciones nativas. No sé cómo nos podría usted orientar un poco en este escenario para entender cómo ubicamos a esas poblaciones tan diversas o con nombres tan variados aquí en nuestro país. En el mundo global, ¿no?, el concepto indígena, ¿no?, es un término general. Entonces, que tiene, ¿no?, y digamos, es para que pueda ser realmente interpretado, tiene que ser traducido a la realidad de cada país. Entonces, la primera circunstancia del Convenio 169 es la posibilidad de que tú puedas decir en cada país quién es indígena y quién no es indígena, ¿no? La función final del convenio es permitir que poblaciones que no tienen una representación, que no son reconocidos por los estados, puedan hacer sentir su voz, ¿no? Entonces, esto en el Perú, el traer el tema del 169 al Perú, se ha visto, yo creo, reducido al tema de la consulta y la definición de pueblos indígenas, ¿no? En mi opinión, Perú es un país en el cual no se puede saber, y no se va a poder saber nunca, cuántos son indígenas y cuántos no son indígenas, ¿no? Entonces ahí hay todo un tema más bien de política. Entonces el 169 nos lleva a dos grandes problemas, digámoslo así, ¿no? Uno es el problema del desarrollo, el futuro, ¿no?, y el bienestar de los pueblos indígenas y de los restos de ciudadanos del país. Y otro es el tema de las consultas específicas. Entonces, en el Perú el tema se ha polarizado hacia el lado de la consulta, ¿no?, y ha descuidado todo el tema de los demás derechos indígenas, ¿no? Entonces, bajo este punto de partida, entonces nos dedicamos a preguntarnos quién es indígena. Las comunidades campesinas son indígenas, las comunidades nativas son indígenas, los pueblos originarios, en qué momento se conserva o no se conserva la categoría de indígena. Entonces, el problema de la categoría de indígena, tal como está el convenio, es que es muy general, ¿no?, y que de alguna manera no reconoce, por ejemplo, modernidad, ¿no? Pero en el fondo, los pueblos indígenas también evolucionan, también se transforman. Entonces, el reto del Perú, ¿no?, es convertir ese instrumento en algo que, para comenzar, no es un regalo, es un derecho, ¿no?, y que Sí, permita reconocer, ¿no?, estos derechos a las poblaciones peruanas, ¿no? Claro. Sin embargo, ha habido un congresista que hace poco, o incluso creo hasta fue un mensaje del presidente, donde decía que aquí en el Perú ya no habían indígenas, habían comunidades campesinas. Entonces, ¿cómo entender, por ejemplo, el tema de esa categoría comunidades campesinas? ¿Existen? Las comunidades campesinas existen, son 6.000 y tantos, ¿no? Son una instancia reconocida por el Estado a una forma de organización y propiedad colectiva de la tierra. Ahora, una posición maximalista podría decir que todas las comunidades campesinas son automáticamente indígenas, ¿no? Entonces, el problema de pasar una categoría a otra es que las comunidades campesinas son una forma gremial de relación con el Estado y una forma propietaria de relación con el Estado. Entonces, si uno se pone, vamos a decir así, purista con las definiciones, algunas comunidades campesinas serán indígenas y otras no, ¿no?, dependiendo de las condiciones que tú apliques a la característica de ser indígena y no ser indígena. Por ejemplo, de las 6.000 comunidades campesinas reconocidas en el Perú, aproximadamente 1.500 fueron reconocidas por el Perú como comunidades de indígenas, antes de que fueran convertidas todas en campesinas por el gobierno de Velasco. Claro. Entonces uno podría decir que existe a la base de la institución un reconocimiento como indígena. Por lo tanto, digamos así, por lo menos estas, ¿no?, deberían ser automáticamente reconocidas como indígenas. Por lo menos estas. Ahora, el tema es cuántas de las otras son o no son. Entonces, el convenio 169 habla de condiciones objetivas y condiciones subjetivas, ¿no? Entonces, una de las objetivas, por ejemplo, es manejar una lengua. Si tú a eso le sumas quienes usan otra lengua, entonces tú puedes ampliar la base y decir, estas son, además de estas primeras que, independientemente de la lengua que hablen, fueron indígenas y luego perdieron la lengua, entonces estas otras podrían ser también indígenas, ¿no? Pero el problema yo creo que es más profundo, ¿no? Hace poco escuché a otro congresista decir algo que me pareció interesante, ¿no? En el Perú hay no sé qué cantidad de quechohablantes, ¿no? Entonces, pero dijo, ¿y cuántos quechuapensantes existen? Ajá. O sea, porque en el fondo, cuando uno piensa, ¿no?, el hecho de que tú hables un idioma no te convierte automáticamente en un representante de ese idioma. ¿Qué ha pasado con toda la población que ha perdido el quechua en una generación? Esos castellanohablantes de primera generación, ¿ya no son indígenas? Claro. Entonces, ese tipo de cosas son las preguntas que tenemos que nosotros plantearnos, porque a fin de cuentas, el derecho a consulta es un derecho ciudadano. Si me preguntan a mí, yo aplicaré derecho a consulta a todos los ciudadanos, indígenas o no indígenas, y me ahorro el problema, ¿no? Por el sentido, por la idea de que eso significa solamente el reconocimiento del derecho de participar en tu futuro.
Finalmente, entonces, ¿cómo podríamos abordar ese tema tan complejo en nuestro país que está llevando a confrontaciones? Está, bueno, por un lado, por un sector se dice que este tema de la consulta está conllevando a que se ausenten las inversiones en nuestro país, se están generando demasiados conflictos y donde el Estado quiere reclamar un derecho del subsuelo de la tierra, porque finalmente las industrias extractivas lo que quieren es lo que está en el subsuelo. Y bajo estos preceptos se están generando una serie de incertidumbres y la gente está en una zozobra permanente. Y en ese terreno, ¿qué dicen los antropólogos? Pero es que en realidad el subsuelo, según nuestra ley, dentro de nuestra historia, es en efecto del Estado. El tema es los derechos de la propiedad del suelo y los derechos de los que están en el suelo, ¿no? Y el hecho de que llegar a ese subsuelo afecta al propietario del suelo, que digamos que es el que está arriba, en este caso las poblaciones, ¿no? O sea, digámoslo así, en el Perú hay gente que discute, ¿no?, hasta qué punto uno debe ser tu propietario del subsuelo, pero en el fondo, legalmente es el Estado, ¿no? El tema no es la propiedad, sino cómo afecta a las poblaciones que están alrededor y cómo las poblaciones que están alrededor o están encima participan o no participan de esa riqueza del subsuelo que es de todos. Entonces, ese es el punto. O sea, para mí el problema no es de que la población está protestando. O sea, el tema es cómo la población participa, vamos a decir así, también beneficiándose de la riqueza del país. O sea, yo creo que la pregunta es cómo podemos hacer que la población también participe de esa maravilla del desarrollo. Entonces, una vez que la gente ve que en efecto se beneficia también, o que va a beneficiarse, eso podría tener mucha más viabilidad. El problema para mí está en querer resolver las cosas rápido, fácil y simple, cuando muchas cosas sociales son justamente lo contrario, ¿no? Son lentas, son difíciles y son complejas. Finalmente, para terminar esta entrevista, ¿qué opinas? ¿Todavía se siguen respetando a los apus, a los cerros, rindiendo culto al agua y a la Pachamama en las áreas andinas? Porque eso es lo que se ha visto en muchos lugares, como Tía María, por ejemplo, que ese cerro lo han declarado patrimonio cultural, porque es un cerro donde supuestamente van a rendirle tributos y culto. ¿Será eso una razón de fondo y que realmente existe, o será un argumento como para no dejar ingresar a la inversión privada a estos lugares? En realidad, las dos cosas son ciertas. O sea, en primer lugar, existe una práctica, vamos a decir así, religiosa y ritual tradicional que se hace en diferentes sitios del país. No sé si se hace ahí, ¿no? Pero podría hacerse ahí. O sea, no sé si se ha hecho siempre, pero a mí me parece que es un recurso legítimo hacerlo, digamos, ¿no? Entonces, hay algo que se llama el esencialismo estratégico. Hay gente que hace prácticas que las reinventa, las retoma y a veces las inventa. Entonces, yo no estoy seguro si es el mejor camino, ¿no? Pero a veces es casi un camino necesario como mecanismo de defensa. Y eso es parte de lo que está en juego. O sea, yo creo que mucha gente sí cree en los sapos, ¿no? Y sí cree en la Pachamama. Y hay mucha gente que además adopta esto en términos incluso con cierta lógica de escepticismo, pero piensa, de repente es, ¿no? Y mucha gente piensa exactamente lo mismo del cristianismo. Tiene que ver con los fenómenos religiosos en general, ¿no? Que no son demostrables, ¿no? Pero son parte de la naturaleza humana. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias y volveremos con otras entrevistas más. A lo que invocó Alejandra al comienzo, que es la idea de esto es generar un debate y un diálogo. Entonces, después de escuchar todos los comentarios, digo, bueno, podemos haber cambiado esto y de repente lo otro, pero podríamos también reafirmarnos en varias de las cosas que hace el libro de Conga. O sea, el tema de Conga, en algún momento, en los medios, en las discusiones, se redujo a Conga va o Conga no va. Que más allá de las posiciones que puedan tener cada uno respecto a esa pregunta en particular, lo que está en juego es todas las demás cosas que están detrás de que vaya o no vaya y por qué. Entonces, y más o menos la idea del texto era poner una serie de elementos con más profundidad que otros, ¿no? Pero muestra, lo interesante del caso Conga es que muestra una serie de contradicciones y vamos a decir así, las dimensiones que tienen los conflictos mineros en general, los socioambientales en general, más allá de Conga, ¿no?
una serie de cosas que tienen que ver con lo que hace el Estado o no hace el Estado, pero también con cosas que tienen que ver con cómo estamos organizando la sociedad y cómo está funcionando, en parte de las reglas que todos manejamos, ¿no? Y todos tenemos diferentes posiciones, ¿no? Y diferentes ideas sobre cómo debería ser la cosa. Pero yo tendría una frase que se me ocurrió mientras escuchaba los comentarios, es que la realidad se resiste al deber ser, ¿no? En parte porque además hay deberes ser diversos, ¿no? De diferentes posiciones, ¿no? Entonces yo soy lo que piensa que en Cajamarca va a haber algo de minería. ¿Cuánta minería es lo que está en discusión, ¿no? Y qué tipo de minería y cómo se redistribuye es lo que deberíamos discutir, ¿no? Entonces, lo que llama la atención el debate de Conga es que todo se redujo al sí o no, y no en qué condiciones sí, en qué condiciones no Conga, sino la minería en general en un contexto de desarrollo regional, ¿no? Entonces yo quisiera compartir algunas ideas y reflexiones a partir justamente de los comentarios, ¿no? La primera gran pregunta y la más fuerte es esta relación entre desarrollo y minería, ¿no? Está claro que la minería genera recursos. Cuando uno mira las cifras, y ha habido disminuciones en nutrición, ha habido mejora en la estructura educativa y un poco más de servicios, no, y más allá de las correlaciones de efecto, no hay una correlación directa entre desarrollo y inversión minera, ¿no? Pero sí uno ve en los años que ha habido la actividad minera en Cajamarca cierta mejoría, ¿no? Cuidado con las cifras y no lo vamos a negar. El tema es cómo esto se convierte en un proceso de desarrollo más sostenible y más reconocido. O sea, una de las cosas que uno puede afirmar con casi absoluta certeza, independientemente de si la mina ha traído o no ha traído el desarrollo a Cajamarca, es que mucha gente de Cajamarca piensa que no ha traído. O sea, más allá de las cifras. Entonces, parte de la realidad es esta percepción que se forma la gente y que de alguna manera guía sus acciones. En el contexto del conflicto, había gente que le echaba la culpa de que no haya agua en baños del Inca, ¿no?, a las actividades mineras en Congo. Ningún sentido, ¿sabes? Porque no hay ninguna relación ni ninguna fuente. Lo que importa es esta percepción de la población. Entonces, lo que he tratado, por lo menos en parte del texto, es mostrar estas diferentes percepciones y tratar de mostrar que estas diferentes percepciones son parte de la realidad y tratar de decir también que no, más allá del rol de la minería en el desarrollo que está por discutir, ¿no?, es importante que haya una idea de este rol de la minería. Que esa idea de este rol sea una idea más compartida, más consensuada, más discutida, que no hay, ¿no? Porque la misma polarización del conflicto lleva a que este tipo de cosas no se debatan. No se debatan ni entre los cajamarquinos ni entre las empresas, ¿no?, ni en el Estado. A pesar de que hay una serie de avances que tienen que ver con eso. Entonces, parte del tema central es esta, vamos a decir así, aparente riqueza, ¿no? Entonces, esa riqueza no es, no voy a decir no es redistribuida, o sea, la plata estaba ahí, o sea, más allá de la capacidad de gasto, etcétera. Lo cierto es que eso no conectaba con una serie de aspiraciones de desarrollo de la población. Y de hecho, además, era insuficiente. A la hora de repartir, cuando uno hace los planes de desarrollo construidos a partir de los 80, 90, esta plata en total se gastaba toda y no se tenía todo lo que se había pensado hacer. Pero no hay discusiones sobre qué viene primero y qué viene después, qué hay que priorizar, cuáles son los puntos estratégicos a trabajar, etcétera. Una segunda reflexión, en base también a lo que se ha mencionado aquí. La inversión en agricultura y en el espacio rural es mínima. Y eso es una cosa a corregir. Pero además tiene que ver con lo que es el proceso de transformación de América Latina y del mundo. O sea, el mundo es cada vez menos rural, ¿no?, y la sobrevivencia de las familias campesinas pasa cada vez menos por el campo. Entonces, parte de los temas no es solamente que yo voy a hacer más proyectos para hacer campos, sino cómo hago esas articulaciones. Y esos son los temas que no se discuten, ¿no? Entonces, si en Cajamarca hay una serie de experiencias bien interesantes sobre articulación, redes de producción y producción de quesos por un lado, cuyes por otro lado, redes de café, etcétera, ¿no? Todos estos en los espacios donde no está la mina. ¿Cuáles son las alternativas y cuáles son las conexiones en esos espacios, ¿no? ¿Cuáles son las proyecciones a futuro en un contexto en el cual podría crecer la minería y podríamos hacer 3 o 4 proyectos mineros? O sea, ¿dónde está el plan de desarrollo que se imagina Cajamarca con 4 minas funcionando? Entonces, ese es el tipo de preguntas que uno debería plantearse y que a nosotros nos ocurre que deberíamos tener sobre la mesa, ¿no? Entonces, además, ¿es viable las 3 minas en la zona alta? O sea, quizás hay espacio para una de las 3, pero probablemente para las 3. Si es que van las 3 minas que van a las zonas altas de arriba de Cajamarca, Pamamarca y Serendín, ¿no?, pueden funcionar las 3. ¿Qué significa eso en términos de la población alrededor?
¿no? Y esa relación de población alrededor nos lleva a un tercer tema, que es la relación entre las familias que vamos a decir hiperbeneficiadas, las familias menos beneficiadas y las familias perjudicadas por un proyecto minero, que no conecta. O sea, en realidad, cuando uno mira los planes de Conga, tenían un plan de desarrollo integral, sostenible para todas las familias del cinturón alrededor, y que hasta parecía razonable. O sea, uno lo mira con ojos de gente que ha trabajado en un ejército de desarrollo, parecía un proyecto que podía tener cierto éxito, ¿no? El problema es que pasa con el comunero campesino que está un paso más allá de los caseríos beneficiarios y que no va a recibir lo mismo. Entonces hay toda una serie de lógica de cómo se reparte y cómo se articula el desarrollo con los espacios de la población y con otros estos contextos, ¿no? Un cuarto punto, rápido, es el tema del agua, ¿no? En efecto, parte del problema de la crisis, yo al final no sé, después de leer todos los peritajes, informes, si es que hay o no hay agua. La verdad, no sé si es que el balance que hace el reservorio va en realidad a sustituir o no, o va a aportar más agua o menos agua a Cajamarca. Lo que sí sé es que hay una sensación generalizada de que el agua no alcanza y está en peligro. Y además, ¿no?, hay la experiencia cotidiana de toda la población de Cajamarca que sabe que el agua no alcanza porque las redes no están hechas, no se hizo desde tiempo, etc. Los técnicos dicen que si tenemos las redes suficientes, ¿no?, podemos solucionar y que haya agua suficiente para Cajamarca. Pero en efecto, hay más población, ¿no? Y el agua puede disminuir. En algún momento había un informe que decía que está bien, hay menos agua, pero no es culpa de Yanacocha, ¿no? Entonces, eso no soluciona el problema que tiene la gente, que es justamente el derecho al agua. Entonces, no importa de quién es el responsable de que haya o no haya. El tema es quiénes son los responsables de que el agua no llega, genera tanto conflicto. O sea, hay caseríos alrededor de Yanacocha donde el agua le llega por cisterna. Y hay poblaciones que han ido arriba y han visto que, en efecto, el agua que les está llegando sale de un proceso de, vamos a decir así, de purificación. Y consideran que eso, ¿no?, los perjudica, aunque es justamente lo contrario. Entonces, otra vez regresamos al tema de la percepción de la población sobre, cuando uno escucha y dice, mira, el agua de Cajamarca ahora es mejor que la que tenía antes, ¿no? Por estos procesos, justamente por esos tubos que la gente considera que le perjudican. Entonces, hay un tema de información, pero sobre todo de percepción, y cómo esto se convierte en algo central. Es el tema de la zonificación económica y ecológica. Es cierto, como dice Manuel, que eso no es el instrumento para planificar el futuro, ¿no? El problema es, otra vez, qué es lo que la gente ve de esos instrumentos. Cuando uno mira la zonificación económica ecológica de Cajamarca, el espacio de la minería es de tamaño. O sea, nadie ha ni proyectado eso a que hayan más minas o menos minas, ¿no? Entonces, el problema es que es una fotografía. Necesitamos unos mapas que se muevan, digamos, ¿no?, que se puedan percibir cuál es el proceso, este mapa de Cajamarca, si es que continúa la explotación y la subida hacia las jalcas de la porción campesina sin tierras, ¿no? Y qué es lo que pasa si es que más bien fomentamos el desarrollo de ciertos espacios mineros y eso genera una serie de otras afectaciones a fuentes de agua, a desplazamiento de población, etc. Entonces lo que necesitamos es, vamos a decir así, proyección de mapas, que no es tan difícil de hacer. O sea, es cierto que eso es una apuesta sobre lo posible, ¿no?, y eventualmente, y al final será diferente, pero no importa. Mientras tanto podemos ir pensando esta red. Pero mientras tanto la población piensa que si hemos afectado esto en zona agraria, ya eso es zona agraria, ¿no? Y es lo que piensa un campesino que participa en uno de los talleres descentralizados de discusión económica y ecológica. Entonces, tenemos una serie de problemas de qué cosas es lo que estamos haciendo. Yo creo que estamos haciendo cosas, algunas bien, unas regular, algunas no tan bien, ¿no? Pero la propia gente no tiene conciencia completa de estas cosas buenas o malas que se hacen, ¿no?, por problemas de diferencia de educación, de percepción o de posiciones tomadas, ¿no? Bueno, dos últimos temas. Yo no creo que todo el tema sea un tema de agitadores, ¿no? O sea, yo creo que más bien es al revés, ¿no? Los agitadores aprovechan el descontento, ¿no?, y aprovechan de que hay causas para levantarse y protestar. Entonces termina siendo, no es que ellos crean el conflicto, ellos se montan el conflicto y lo aumentan de vez en cuando, ¿no? Pero el tema es que hay un conflicto de base. Entonces lo interesante es esta multidimensionalidad del conflicto, ¿no?, y la forma como lo abordamos, lo trabajamos y lo convertimos, como dice la teoría de los chinos, en una oportunidad. La relación entre este proceso de, vamos a decir así, inversión minera vinculada a desarrollo, en el cual tenemos nuevos actores. O sea, y uno de esos actores es el gobierno regional. Entonces los gobiernos regionales están, vamos a decir, en un proceso de aprendizaje también. Cuando uno mira y ve lo que fueron los gobiernos regionales al comienzo, en 2002, y lo que tenemos ahora, ha habido un proceso de aprendizaje, ¿no?
y han empezado a desarrollar gerencias y cuerpos técnicos que han mejorado y tienen ciertos especialistas, tienen una serie de barreras. No solo, sino estamos Cajamarca, San Martín, que tiene uno de los espacios, los ejemplos más desarrollados de planificación, en temas educativos, ambientales, tiene una serie de problemas también, porque no es un tema sencillo, porque tenemos sociedades, vamos a decir así, regionales, que no han tenido, ¿no?, práctica de autogobierno, y en el cual también disputan este espacio futuro. Entonces podemos pensar en cuál es el lugar del gobierno regional. Está claro que antes de Conca, y en muchos de los conflictos, ese lugar no existía, porque muchas de las cosas iban del Ministerio Central hasta el proyecto. Entonces, en efecto, yo tomo esa idea de Carlos de que ahora tenemos Ministerio del Ambiente, que tiene una serie de otras cosas, y tenemos de otras regulaciones, ¿no?, que me parece que tienen que haber, ¿no? Y luego tenemos los gobiernos regionales, que son también actores en esta discusión. Entonces, hay todo un tema de conexión, de nueva institucionalidad que está en construcción. Y yo creo en eso también, que nuestras propias sociedades más rurales, o sea, la comunidad de La Ronda, la de Cajamarca, y no solo la de Cajamarca, tienen una serie de problemas también de enfrentar a la modernidad. O sea, la minería les enfrenta a un problema nuevo que no saben tampoco manejar. O sea, algunos aprovechan como oportunidad, otros aprovechan una parte y luego ven que hay también un problema, porque las comunidades están hechas para defender, ¿no?, y para protegerse y para vivir en un contexto de sobrevivencia. No están hechas para administrar riqueza. Y eso significa para ellas un problema. ¿Ya? Y un problema que no saben tampoco resolver, así como no lo sabe el alcalde que tiene educación primaria incompleta. O sea, encuentran un problema en el cual estamos en una especie de proceso en el cual se podría llamar como crisis de modernidad y de transición, no al post-extractivismo en general, sino a un tipo de sociedad más compleja, ¿no?, más densa, donde las cosas no son fáciles y para el cual muchas de las cosas que sabíamos antes no son suficientes. Gracias.